Buenas tardes, hermanos. Pueden ir buscando Nehemías. Seguimos en el libro de Nehemías en esta serie de Esdras y Nehemías que hemos estado llevando ya varios meses. Nehemías capítulo 4. Si estás de visita, que sé que hay varios que están de visita el día de hoy, estamos en el capítulo 4 de Nehemías. Y lo que hemos visto hasta ahora es que Nehemías es un hombre judío, es un hombre que trabaja como copero del rey de Persia. Y Dios pone una carga en su corazón de Nehemías por Jerusalén para continuar la obra de construcción que Zorobabel y Esdras habían comenzado años anteriores. Nehemías se entera de que esa obra está muy decaída, no está avanzando. Entonces Nehemías consigue permiso, y no solo permiso, sino provisión también del rey para ir a Jerusalén. Y hemos visto que Nehemías llega a Jerusalén y la semana pasada vimos como pues, una historia hermosa de cómo construyeron y repararon las puertas. Precisamente vimos todas las puertas que se repararon, esas puertas que daban acceso a la ciudad, y vimos pues un relato hermoso, ¿no? Todos trabajando juntos, y parecía que todo iba bien. Pero entrando en capítulo 4 ahora, pues la historia cambia. Y realmente en Esdras, en Nehemías, hemos visto ese patrón una y otra vez. Parece que las cosas van bien y surge oposición. Y lo vemos nuevamente aquí. Oposición a la obra de Dios. Cuando tú enfrentas oposición en tu vida, cuando las personas te critican tu fe quizás, critican tu compromiso con Cristo, se burlan de ti, de lo que Dios está haciendo en tu vida, o hasta te pueden ridiculizar a veces, te pueden calumniar, pueden cuestionar tus motivos, ¿verdad? Pueden cuestionar por qué estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, pueden cuestionar tu habilidad, pueden dudar de ti, pueden hablar cosas de ti que son falsas. Cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Pues no, nuevamente nos lleva a sentir rechazo, nos lleva a sentir enojo, temor, inseguridad, dudamos, ¿verdad? De nuestras decisiones a veces. Podemos llegar a preguntarnos si la cosa es intensa, si vale la pena seguir el camino de Jesús, porque pues, eso está difícil, ¿verdad? Recibir y sentir y enfrentar opresión y resistencia, ¿no? Y a veces, yo creo que muchos hemos experimentado eso, que de repente veo a las personas que están oponiendo, que se burlan quizás de mi fe, que critican, y de repente veo sus vidas de ellos, y veo que sus vidas se ven más fáciles en muchos sentidos que la mía. Ellos tienen menos problemas que yo, ¿verdad? O cuántas veces enfermedades, problemas de finanzas, de repente todo se nos complica, nos hace dudar, nos desanima, nos desmoraliza, podemos llegar a querer tirar la toalla, ¿verdad? Muchos hemos estado ahí en algún momento u otro, ¿no? Y a veces cuando eso sucede, y muchas veces cuando estamos quizás más inmaduros en nuestra fe, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que pasa con mi vida? ¿Qué está ocurriendo? O sea, yo creí que yo estaba haciendo cambios para alinear mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo pensé que ahora que estoy sirviendo al Señor, las cosas me irían mejor. Yo estoy seguro que muchos han tenido ese tipo de pensamientos. Y lo que tenemos que saber
es cuando te unes al equipo de Jesús, cuando empiezas a servir al Señor y vivir bíblicamente, empiezas a ser transformado. ¿Qué pasa? Pues el enemigo pinta un blanco sobre tu cabeza, sobre tu espalda, sobre tu vida, ¿verdad? Tú te conviertes en el blanco de sus ataques. Mientras tú estabas del lado de Satanás, pues él te dejaba en paz. O sea, ¿qué necesidad tenía Satanás de atacarte? Tú estás de su lado, de su equipo, ¿verdad? Él te quiere cuando estás en tus pecados, en el reino de las tinieblas, bajo su control. Él te quiere contento en tus pecados, ¿no? Para que te sientas autosuficiente, para que no pienses en tu vida, en la eternidad, en tu propia necesidad de un Salvador. Estando bien las cosas en la vida, pues ya no nos entran tanto ese tipo de pensamientos. Y así te quería el enemigo. Pero la oposición viene cuando empezamos a caminar con Jesús, cuando empezamos a servir su causa, cuando empezamos a creer la verdad de este libro, ¿verdad? Cuando empezamos a ir contra la corriente de este mundo. Ahí es donde entra la oposición. Muchas veces, ¿sí? Y no sé si se han dado cuenta, seguramente sí. El mundo no se emociona mucho, no es muy fan el mundo de personas que se comprometen a vivir bíblicamente y seguir a Jesús, ¿no? O sea, cuando de repente platicando con alguien o estando de viaje, estoy platicando con una persona y alguien me dice, oye, ¿a qué te dedicas? Y digo, no, pues yo soy maestro de la Biblia, predico, enseño la Biblia, soy pastor en una iglesia evangélica. De repente te empiezan a mirar un poco diferente, como que se muere ahí la conversación, se pone un poco incómodo. Seguramente ustedes han experimentado algo parecido. Cuando las personas perdón, se enteran de tu compromiso con Cristo, tu compromiso con su palabra. Entonces, realmente todo esto, de alguna manera es lo que está sucediendo en esos versos que vamos a ver hoy. Resistencia, oposición a la obra de Dios, eso es lo que está ocurriendo en esos versículos. Y Nehemías, eso es lo importante, Nehemías nos va a enseñar cómo responder correctamente. ¿Cómo vamos a responder correctamente cuando viene lo mismo, oposición, resistencia a la obra de Dios en nuestras vidas? Nehemías nos va a mostrar eso. Vamos a estar viendo de 1 a 14, la segunda parte de la historia, lo veremos la semana pasada. Así que vamos a dar lectura, Nehemías 4, vamos a leer de 1 a 14. Dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías, el amonita, estaba cerca de él y dijo, aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Oye, Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han demoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla, hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho
y todos ellos conspiraron juntos para venir y a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios para defendernos, montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y nos queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes vuelvan, entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos, aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra tuya. Ayúdanos ahora en este momento de la exposición de ella, Señor. Visítanos, háblanos, Señor, aplica tu palabra a nuestros corazones de modo que salgamos transformados. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en primer lugar, vamos a pasar al siguiente ahora. Vemos la provocación de Sanballat y Tobías. Eso es lo que vemos en versículos 1 a 6. Nehemías ya había mencionado pues que esos cuates, Sanballat y compañía, no estaban muy contentos con su llegada a Jerusalén y su propósito de levantar las murallas. Y ahora tenemos la explicación más completa de lo que ocurrió en esa oposición, cómo se escalaba. Sanballat probablemente es el gobernador de Samaria. Samaria es una ciudad un poco al norte de Jerusalén. Y lo que está haciendo Nehemías, pues desde alguna manera amenaza su poder y su control en la región que tenía Sanballat. O sea, probablemente Sanballat explotaba la debilidad de los judíos, ¿no? Ellos no estaban muy organizados, no tenían ningún poder, pero ya había muchos viviendo en la región. Entonces Sanballat seguramente se explotaba esa debilidad para beneficio propio como gobernador de Samaria. Entonces si Jerusalén se vuelve a levantar, pues Sanballat se siente que va a perder algo. Y pues cuando siente eso, me voy a perder algo, ¿cuál es su respuesta? Se enoja mucho, está muy enojado, ¿verdad? Muchas veces el temor de perder algo que valoramos es lo que provoca nuestro enojo, precisamente. Entonces, frente a otras personas importantes, se burla Sanballat, ¿no? Se asegura que las personas correctas estén ahí para escuchar sus palabras, para que ese mensaje pues llega a oídos de Nehemías, ¿no? Y dice, estos judíos son unos débiles, ¿verdad? Esa es su acusación. Y realmente vimos en la semana pasada, en capítulo 3, que pues no está de todo incorrecto su evaluación, ¿verdad? Vimos que hay perfumistas, hay joyeros trabajando para levantar la muralla de la ciudad. Entonces, sí, ellos son hombres que no tienen mucha habilidad, no tienen mucha capacidad para la construcción. Entonces, hay cierta verdad en lo que él está diciendo. Luego dice, van a ponerse a adorar a su Dios. ¿Será que ofreciendo sacrificios, que con eso, pues de repente el muro se va a levantar? ¿Va a actuar Dios poderosamente a su favor? Si le adoran, si le hacen sacrificios, ¿van a terminar en un día? Dice Sanballat. No, esos cuates, dice Sanballat, son bien ingenuos, ni se dan cuenta cuánto tiempo les va a llevar ese proyecto. ¿Van a terminar en un día? ¿Sí? Entonces, Sanballat, al atacar su debilidad, está atacando y procurando debilitar su fe. Ellos están trabajando con fe de que Dios está obrando, que están cumpliendo la voluntad de Dios, entonces está atacando su fe. Esas
burlas y palabras. Y lo que dice tiene suficiente de verdad que pega un poco fuerte al pueblo. Y eso es lo que hace el enemigo, hermanos. Y vamos a ver que esos hombres y las tácticas que el enemigo está usando para oponerse a la obra de Dios son las mismas que el enemigo usa contra nosotros hoy. Usa el enemigo algo de verdad contra nosotros, pero muchas veces la tuerce, la exagera, ¿no? Lo vimos o lo vemos en la vida de Jesús. El diablo, cuando viene a tentar a Jesús, ¿qué es lo que ocupa? Ocupa la palabra, cita textos, pero usa la Biblia de una manera perversa para destruir. Sí, eso es lo que está haciendo Sanballat y el enemigo que está detrás de él. Luego entra Tobías, ¿verdad? Siempre un bully atrae a otro, ¿no es cierto? Y ahora Tobías empieza, no, ese muro que están construyendo, un zorro, un gatito prácticamente está diciendo, si sube a esa muralla lo puede derribar, ¿verdad? Ese muro no sirve para nada. Por supuesto es absurdo lo que dice Tobías, no tiene ningún sentido. O sea, es una mentira completa. Dicen los historiadores que la muralla tenía por lo menos 2.5 metros de grosor, de ancho. Entonces es una murallota, ¿verdad? Bien grande, ¿verdad? Algunas murallas de las ciudades podían subir caballos y dar vueltas a la ciudad. Entonces eran murallas bien grandes. Pero, ¿qué pasa? Cuando estamos débiles, ¿verdad? Cuando empezamos a sentir el ataque, comentarios así, pueden entrar, ¿verdad? Aunque no tenga sentido, aunque es una mentira total, puede empezar a afectarnos ese tipo de comentarios. Entran como una pequeña bala y lo empezamos a dar vueltas en la mente. ¿Será que es cierto? ¿Será que realmente no estamos construyendo bien? ¿Será que lo que Dios está haciendo en mi vida realmente no es lo que debería estar yo haciendo o no cuenta para nada? ¿Verdad? Algo que alguien dijo acerca de ti que es una mentira y de repente dando vueltas en la mente esa cosa lo empiezas a creer un poco, ¿sí? Y de paso debemos tener cuidado, ¿verdad? Con ser un Tobías, con ser un Sanballat que usas tus palabras para atacar, para derribar, para criticar, ¿verdad? Qué terrible daño puede provocar nuestras palabras. Bueno, Nehemías, ¿cómo responde? Bueno, Nehemías no le va a responder a Sanballat, ¿no? O sea, creo que nosotros, pues la tentación es, le voy a responder a ese cuate, ¿verdad? O sea, la tentación sería mandarle una carta, publicar algo en redes para exponerlo, ¿no? Decirle, no, pues se ve, Sanballat, que tienes miedo, ¿verdad? Ya se sabe que allá en Samaria tus niveles de popularidad están por los suelos, ya se sabe muy bien, ¿verdad? La inseguridad en Samaria sigue a la alza, tú no has podido con ella. Por cierto, mi Sanballatito, ¿cómo se escucharon esos abucheos en tu informe que diste la semana pasada? O sea, ponerle en su lugar, responderle a Sanballat, ¿verdad? Pero no lo hace Nehemías. ¿Qué hace Nehemías? Versículo 4. Nehemías arranca orando, ¿verdad? Ni dice, entonces nos reunimos y oramos. O sea, es simplemente, oye, oh Dios nuestro. O sea, arranca orando, ¿sí? Simplemente comienza a orar. Y nuevamente vemos este ejemplo de Nehemías que vimos en el capítulo 1, de su confianza de Nehemías en el poder de la oración, ¿sí? Y su oración, pues es bastante fuerte, ¿verdad? Devuelve sus palabras sobre sus propias cabezas, que sus enemigos los lleven a ellos cautivos. Señor, no perdone su iniquidad, ni sea borrado su pecado. ¡Auch! Esas son palabras bien duras, ¿verdad? Bueno, los teólogos llaman ese tipo de oración una oración imprecatoria. Vemos lo mismo en los Salmos
varias veces en Jeremías, en Apocalipsis también hay algo que se asemeja mucho a una oración imprecatoria. Realmente lo que Nehemías está diciendo es: Señor, esas personas se están burlando de tu pueblo y se están oponiéndose a tu obra, y por ende se están burlando de ti, por ende se están oponiendo a ti, a tu voluntad. Entonces, Señor, activa entonces tu juicio, activa tu justicia contra los que se oponen, los que se rebelan contra tu voluntad, contra los que maldicen tu nombre. Activa tu juicio, Señor, activa tu justicia, ¿no? Entonces, esa es la respuesta de Nehemías: ora y deja la justicia en las manos de Dios, ¿no? Y creo que una primera lección que podemos sacar de aquí es que la resistencia no quiere decir que estás haciendo algo incorrecto. Solo porque viene oposición, solo porque viene resistencia, solo porque de repente las cosas no están saliendo bien y sientes, ese es un ataque que está pasando, eso no quiere decir que estás haciendo algo incorrecto o que vas mal, ¿verdad? Ellos sabían, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios ha provisto para que estemos aquí, estamos levantando la ciudad. Pero a pesar de eso, venían esos problemas, venían esos ataques, ¿no? Solo porque viene resistencia no quiere decir que estás haciendo algo incorrecto. En la introducción al libro de Nehemías, el pastor Eduardo mencionó que hay muchos principios de liderazgo en Nehemías, y es cierto. Pero no quiero que escuches eso y dices: no, pues yo no soy un líder. No, todos somos líderes, nadie escapa el tema del liderazgo, porque pues por lo menos tú te tienes que liderar a ti mismo, ¿verdad? Muchas veces la persona más complicada para liderar soy yo, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando tú te propones hacer un cambio en tu propia vida, cuando dices: yo quiero formar parte de un ministerio, capacitarme, crecer de alguna manera en mi vida, debemos entender, solo porque hay resistencia y oposición no significa que estás mal, no significa que debes quedarte donde estás o abandonar esa propuesta. No, comúnmente la resistencia es un indicador de que estás haciendo un cambio correcto, ¿verdad? Y por eso hay resistencia, por eso hay ataque, ¿no? No siempre, pero muchas veces sí, ¿sí? Y quiero que veamos, ya lo mencioné, las tácticas de Sanballat, de Tobías, son las mismas estrategias que el diablo usa contra nosotros. Bueno, son suyas, son sus tácticas del diablo. Y el diablo, por supuesto, está detrás de esos hombres intentando frustrar la obra de Dios. Entonces, lo que ocupó contra Nehemías, lo mismo va a ocupar contra nosotros, ¿sí? Por eso, hermanos, no nos debe sorprender cuando haces lo que Dios te ha llamado a hacer y lo haces bíblicamente, lo haces para la gloria de Dios, y que viene entonces esa resistencia, viene esa oposición, acusaciones quizás, vienen calumnias, te llaman nombres, vienen insultos. Debemos esperar eso. Es lo que Satanás siempre ha ocupado para desanimar y frenar la obra de Dios en tu propia vida, la obra que Dios está haciendo a través de tu vida, ¿sí? Satanás siempre ha incitado a personas a conspirar contra la obra de Dios, los propósitos que tiene para nosotros, ¿sí? El servicio que te está llamando a realizar, ¿no? Satanás va a usar circunstancias, va a usar personas para asustarnos, para desanimarnos. El enemigo siempre ha sido el adversario del pueblo de Dios, ¿verdad? El enemigo es el adversario, y es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y reitero, esto va a ser una realidad en tu vida, en mi vida también. El enemigo quiere y está trabajando para desanimarte, para debilitar tu fe, para llenarte de dudas, ¿verdad? ¿Has experimentado dudas? Esos son ataques
del enemigo, para que quedes en confusión y para que termines no haciendo nada, ¿verdad? O para que te alejes de Dios, ¿no? El enemigo quiere detenerte con mentiras, desmotivándote, desanimándote, ¿sí? Vienen sus ataques. ¿Tú vas a enseñar esa clase? ¿No? Vienen esas palabras del enemigo. No, tú no tienes tiempo. No, además con esos pensamientos que tú tienes, esos deseos con que tú estás batallando, pues obviamente tú no eres muy idóneo, que digamos, para enseñar a las mujeres o a los niños o a los varones. Esos ataques vienen. ¿En serio? ¿Vas a leer la Biblia con tu esposa, con tus hijos, cuando tú sabes tan poco de la Biblia? No, y después de ese incidente la semana pasada, ¿cómo te atreves? ¿Con qué cara vas a abrir la Biblia con ellos? ¿Sí? ¿En serio? ¿Tú vas a hablar de Dios con tu vecino? No, él sabe muy bien la persona que tú has sido. Él te ha visto por años. Quiere limitarte, quiere frenarte, quiere distraerte, quiere sentarte, desanimarte, debilitarte y finalmente destruirte. Ese es el plan del enemigo para tu vida. Y en momentos así, cuando sentimos ese ataque, decimos, como decía Nehemías, yo no tengo tiempo para escuchar tus mentiras, tus provocaciones, ya cállate, oras y sigues adelante en obediencia, ¿sí? El enemigo quería que Nehemías y su compañía que fueran a sus casas agüitados y que pues con miedo, y que se sentaron y se contentaran con el status quo, sentaditos con miedo para que les llevara la corriente, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo quería. Entonces entiende, hermano, cuando te levantas con propósito a vivir como discípulo de Jesús en tu entorno, en tu escuela, en tu trabajo, a construir una familia piadosa, te levantas a ser discípulos, te levantas a edificar y construir dentro de la iglesia, cuando levantas tu voz contra el adoctrinamiento de esta época, cuando te levantas a servir al necesitado, el enemigo hará lo que sea para estorbarte, hará lo que sea para frenar la obra de Dios en tu vida, en esta iglesia. Va a intentar desalentarte, desmoralizarte. Lo debemos esperar, ¿sí? Lo debemos esperar. Bueno, vean versículo 6. Quiero que vean lo que pasa en 6. Nehemías no ignora por completo esta intimidación psicológica de Sanballat y Tobías, pero no deja que lo detenga. Versículo 6. Y edificamos la muralla. ¡Ja! Me encanta eso. Nehemías no va a ser intimidado. Y seguimos construyendo. Ellos están allá afuera gritando, diciendo de cosas y no nos importó. Seguimos haciendo la obra de Dios y edificamos la muralla. Esa es una respuesta de fe, ¿sí? Ellos están diciendo, gritando, tú sigue moviendo en la dirección correcta en tu vida. Sigue buscando a Dios, sigue haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, ¿no? Y vemos en versículo 6, en medio de esa guerra psicológica, levantan el muro hasta la mitad, ¿verdad? Se cierran las brechas, levantan la muralla hasta la mitad, porque dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué increíble, ánimo para trabajar, ¿sí? Que Dios nos dé pues ese mismo ánimo, hermanos, para trabajar, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿cómo ha respondido Nehemías? Hasta ahora hemos visto que Nehemías, en medio de oposición, en medio de desánimo, ora y sigue trabajando. Ora y sigue trabajando. Ahora vamos al siguiente, versículos 7 a 9. En 7 a 9 vemos que la intimidación y amenaza es escalada. Vemos eso, intimidación y amenaza escalada. Ahora,
lo que empezamos a ver es que no nada más Sanballat y Tobías, sino que ahora los árabes, amonitas y otros ven que esa obra sigue avanzando. Están cerrando la muralla. Y entonces Sanballat, Tobías, como que están reclutando a otros. Y la oposición ya se está organizando, ya está creciendo esa resistencia. O sea, ya como que vecinos de todos lados están echando hate a Nehemías y los suyos, pero ahora amenazan con violencia, ¿sí? Ahora es otro nivel de amenaza. Ellos están diciendo, vamos a llegar y los vamos a parar por la fuerza, ¿sí? Versículo 8 dice que vendrán a luchar y causar disturbio, ¿no? Y esa es otra táctica del enemigo, meter miedo, provocar confusión, ¿sí? O sea, cuando sientes confusión y miedo, no sé qué es lo que está bien o qué está mal, no sé qué es mentira, no sé qué es la verdad, es casi seguro que el enemigo está detrás de esa confusión, ¿sí? Quiere provocar confusión. Pero vean versículo 9, la respuesta de Nehemías. ¿Cómo responde Nehemías? Oramos y guardamos, oramos a Dios y montamos guardia, ¿sí? Y eso es un excelente ejemplo para nosotros, hermanos. No lo vemos a Nehemías diciendo, bueno, pues vamos a orar y ver qué pasa, y pues vamos a seguir orando y vamos a orar. Hay ocasiones, ¿no? En que debemos orar por un tiempo prolongado, pero en esta ocasión Nehemías sabe, vamos a orar, pero también vamos a actuar, ¿sí? Vamos a orar y vamos a montar guardia. Vamos a orar, pero también va a haber estrategia. Vamos a orar, pero también vamos a planear, ¿sí? Y esto es sabio. Nehemías no va a dejar que el enemigo detenga lo que Dios lo ha llamado a hacer, a él y el pueblo. Pero al mismo tiempo, Nehemías reconoce, hay una debilidad, hay una vulnerabilidad que tenemos. No tenemos donde refugiarnos de un ataque grande, frontal. Entonces dice, tenemos que poner una guardia. No ignoró completamente las amenazas, pero no dejó que le detuviera. Y vamos a ver esto más en la próxima semana, pero cuando hay oposición, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuidado, ¿no? Mucho cuidado, porque nosotros también, cada uno de nosotros tenemos áreas de debilidad. Tenemos vulnerabilidad en nuestras vidas, tenemos una inclinación hacia un pecado en específico, ¿verdad? Yo creo que si yo te preguntara, la mayoría de ustedes podrían responder. Que si yo te dije, ¿conoces tú tus propios puntos de debilidad? Ese punto donde necesitas tener un cuidado especial en tu vida contra los ataques y tentaciones del diablo, probablemente lo sabes. Si no lo sabes, pues sería bueno reflexionar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ahí en esos puntos de debilidad, orar no es suficiente, requiere poner una guardia, ¿sí? Intencionalmente poner barreras y protección en nuestras vidas, ¿no? Y no quiero entrar mucho en ese tema porque se explica más en el próximo pasaje, pero es un punto sumamente importante. Hay debilidad, entonces puso guardia. Y en versículo 10 vemos que ante todo esto, ante el ataque, ante las mentiras, ante la confusión, pues que el ataque empieza a funcionar, ¿sí? Y lleva a un estado de desánimo y decaimiento. Pasamos al siguiente. Vean lo que dice versículo 10. Versículo 10. Pero se decía en Judá. ¿Dónde están hablando ahora? En Judá. Ya hay voces por dentro que empiezan a hablar. Ya las voces no están simplemente allá afuera, ahora por dentro, dentro del pueblo mismo, empiezan a levantar voces. No, los trabajadores empiezan a decir, están muy cansados, ya no dan. Miren los escombros, no, nos queda un resto todavía.
no es posible, es mucho, nos queda un montón, nosotros solitos no lo vamos a poder amar. Así se empiezan a desanimar. Entonces ven lo que está sucediendo, está empezando a surgir una oposición interna. La oposición venía desde afuera, pero empezó a funcionar y la oposición ahora empieza a surgir por dentro, de manera interna. Empiezan a escuchar los rumores, empiezan a mirar alrededor, ver el escombro, y entonces empieza a hablar esa voz por dentro. Y empiezan a dudar, empiezan a cuestionar las críticas, las burlas, las amenazas que el enemigo ha lanzado y ha infundido. Está empezando a penetrar ya su mente y el temor y desánimo crece. Estamos solos en eso. Están diciendo, no podemos, ¿no? Y hermanos, esa voz interna que se activa muchas veces es la que terminamos escuchando, ¿sí? Así que, pues mucho cuidado, ¿verdad? Con las voces a las cuales prestas atención, ¿sí? En versículo 11... suben el volumen de la amenaza todavía más. Ellos están diciendo, no, esos judíos piensan que son palabras nada más, pero ya verán que antes de que se den cuenta les vamos a caer y les vamos a matar, porque esta obra va a parar. Suben el volumen, el tono de la amenaza. Versículo 12, otra vez, los judíos hablan, los mismos judíos, ¿no? Los que vienen ahora a hablarle a Nehemías, al parecer son personas que viven quizás fuera de la ciudad y están más cerca a los que de donde vendría el ataque, ¿no? Están como en las afueras y dicen, miren, este ataque va a caer sobre nosotros primero. Creo que eso es lo que ellos están diciendo. Esto ya es muy peligroso, Nehemías. Mejor le ponemos pausa, esperemos que las cosas se calmen un poco, que se enfríe este asunto y en lo que evaluamos y vemos qué hacemos, ¿sí? Y al parecer Nehemías no les hizo caso, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces vinieron? 10 veces, ¿verdad? 10 veces. Párale, Nehemías, párale. Versículo 12, y no les hizo caso Nehemías. Entonces vemos en este punto que el pueblo, los trabajadores, su fe se está debilitando, su fe se está fracturando bajo esa presión, porque los ataques no paran. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a seguir a Jesús, si vamos a hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer, otra vez, podemos esperar lo mismo que Nehemías, ¿no? Va a venir. Y yo sé que este texto y ese mensaje es un poquito duro, ¿verdad? Como de, no, pues, si quieres seguir a Jesús, abrocha tu cinturón porque el camino se va a poner medio feo, ¿no? Ese es un mensaje difícil, pero es lo que vemos en la vida de Jesús, lo que vemos en la vida de los apóstoles, ¿verdad? Pablo sufría muchísimo, ¿verdad? Muchas veces encarcelado, azotado, naufragado, la lista puede seguir de lo que le pasó a Pablo. Pero ¿qué hizo Pablo? Lo mismo, se levantaba y seguía adelante con lo que Dios le había llamado a hacer, ¿no? Y Pablo incluso veía el sufrimiento, Pablo veía los ataques continuos como evidencia de la veracidad de su fe, ¿sí? Pablo en Romanos dice, nos gloriamos en sufrimiento y en tribulaciones. ¿Por qué, Pablo? Bueno, Pablo dice, porque eso está sirviendo para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Ese sufrimiento también está confirmando la esperanza eterna que tenemos, está confirmando que somos del Señor, ¿sí? Entonces, de alguna manera podemos decir que la Biblia es bien honesta acerca de esta realidad, de la oposición, de resistencia, de sufrimiento que vendrá por seguir a Cristo.
Pero también la Biblia no nos deja sin respuestas. La Biblia sí nos prepara para enfrentar esa resistencia. Y aquí es donde vemos otra vez la respuesta de Nehemías. En versículo 13, ¿qué hace Nehemías? Bueno, cuando ve a la gente, Nehemías voltea a ver y dice, híjole, ya la gente está bien desanimada, está bien asustada. ¿Qué hace Nehemías? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿No? Unos antidepresivos para que se animen un poco, repartir bolillos para el susto. No, vamos a organizar una marcha y vamos a salir para que Sanballat vea que con nosotros no. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías fortalece la guardia y sigue trabajando. Fortalece la guardia, ¿ok? Las amenazas están poniéndose más fuertes, pues vamos a fortalecer la guardia y vamos a seguir trabajando. Otra vez, no ignoró las amenazas, pero no dejó que lo detuvieran. Entonces Nehemías toma acción para asegurar el avance de la obra. Y por último, en versículo 14, creo que hay otra diapositiva ahí, tenemos la respuesta quizás más importante de Nehemías, más importante de todas ante esta situación. Nehemías en 14, prácticamente resumiendo lo que dice, Nehemías dice, no miren al enemigo, miren a Dios. No miren al enemigo, no vean el problema, vean a Dios. Y lo que hace Nehemías aquí es que los lleva al pueblo a un cambio de perspectiva. Versículo 14, cuando vi su temor, Nehemías se da cuenta, hay mucho temor. Levanté y dije a todos, no les tengan miedo. No les tengan miedo. Y Nehemías sabe que el temor viene. ¿De dónde viene el temor en nuestras vidas? Disculpen. El temor viene de pensar, yo tengo que controlar esto, ¿verdad? Hay una circunstancia, híjole, lo tengo que controlar. O viene cuando vemos esto, no lo puedo controlar. Y necesito controlarlo y no puedo. Y empieza el temor. O cuando vemos esto ya está fuera de control. Y eso genera ansiedad. Cuando no podemos controlar nuestra vida y las circunstancias, muchas veces eso genera temor y nos paraliza. Porque pues siempre las circunstancias nos superan, ¿verdad? Todos hemos experimentado eso. Creo que no hay circunstancia que viene a tu vida que dices, no, yo para eso sí doy, sin problemas. No, siempre las circunstancias nos superan y eso puede provocar temor. ¿Qué es lo que te da temor hoy? Si tú fueras completamente honesto y si hiciéramos un tipo de encuesta anónima y repartiéramos hojas y pudieras poner ahí 4 o 5 cosas que más temes, ¿qué serían esas cosas que pondrías ahí? ¿Cuáles son tus temores? Muchas veces tememos el fracaso, ¿verdad? Tememos el rechazo, la opinión de otros, el temor del hombre. Tememos lo que el futuro nos puede traer, ¿verdad? O no traernos lo que queremos. Hay muchas cosas que generan temor. Tememos la enfermedad, el futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que me espera en el futuro? Y a veces eso genera temor y ansiedad. ¿Y cuál es el mensaje de Nehemías? No les tengan miedo. Y ese es el mensaje de la Biblia, ¿sí? Ante lo que pudiera provocar nuestro temor, una y otra vez la Biblia dice, no temas. Muchas veces la Biblia dice eso, no temas. Dios está en control. No tienes por qué temer. Piensa en una promesa como Hebreos 13, 5 a 6. Lo puedes anotar si estás tomando notas. Hebreos 13, 5 a 6. Precioso
preciosa promesa, dice, Él mismo, hablando de Dios, Dios mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Qué hermosa promesa. Dios te ha dicho, Dios me ha dicho, Dios te ha dicho, hermano, en esta mañana, no te desampararé, no temas. Y luego viene la clave de todo, es recordar al Señor. Eso es lo que ahuyenta el temor, es cuando recordamos al Señor, cuando ponemos nuestros ojos en Él. Dice Nehemías, acuérdense del Señor que es grande y temible, ¿no? Ahí es donde los lleva Nehemías. No tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y es temible. Recuérdalo, fija tu mente en Él, pon tus ojos en el Señor, no en el problema. ¿Cómo lo describe Nehemías al Señor? Es grande, ¿sí? El enemigo, la circunstancia que ellos enfrentaban, parecía grande. Pero si recuerdas a Dios y recuerdas su grandeza, recuerdas su fidelidad, su bondad en el pasado, cómo ha sido fiel a lo largo de tu vida, vas a ver, aquí está mi problema, pero así está mi Dios. Él es grande, ¿sí? Y Nehemías dice también que es el Señor temible. ¿Qué es lo que la Biblia sí nos dice que debemos temer? Al Señor, ¿verdad? Temerle a Dios. Temer a Dios es reverenciarle, habla de vivir asombrado por la gloria y la grandeza y el poder y autoridad que Dios tiene, ¿verdad? Y eso entonces produce un deseo reverente en mi vida de agradarle en todo. El temor del Señor es lo que lleva a vida. El Señor es grande y temible. Y Nehemías termina diciendo, en efecto, versículo 14, que esta obra importa. Esta obra importa, porque Nehemías dice así que luchen. Hermano, hermana, Nehemías diría lo mismo a nosotros. La obra del Señor en tu vida, lo que Dios está haciendo en tu entorno, a través de tu vida, importa. Hay decisiones que importan por tus hermanos en la iglesia, por tus hijos, por tus hijas, por tus esposas, por tus familias, por tu futuro. Vale la pena luchar por eso, ¿sí? El enemigo quiere asustarnos y detenernos, pero la palabra del Señor dice, luchen, adelante, ¿no? Y otra vez, cuando ponemos manos a la obra para construir vidas, familias, iglesias que honren al Señor, que sean bíblicas, podemos esperar resistencia, oposición. El acusador, nuestro enemigo, hará lo que sea para detenernos, para desalentarnos. ¿Y cómo respondemos a esa resistencia? Pues como Nehemías. ¿Qué es lo que hemos visto? Nehemías respondió con oración, ¿verdad? Respondió siguiendo en obediencia, seguía construyendo. Entonces, oración, obediencia, puso guardia donde es necesario. Tenemos que poner guardia donde es necesario en nuestra vida y recordando a Dios, ¿verdad? Oración, obediencia, puso guardia y recordaron a Dios. Y ese último es lo que trae el cambio de perspectiva. Cuando recordamos que Dios es nuestro refugio, cuando recordamos que Él es nuestro protector, cuando recordamos que Dios es nuestro libertador, cuando recordamos que Él es nuestro proveedor, Él es quien nos defiende, Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y la imagen que me vino a la mente es que seamos como niños pequeños. ¿No has visto cuando a un niño pequeño le asusta algo? ¿Qué hace? Corre y abraza la pierna de su padre, ¿verdad? Yo recuerdo haciéndolo a mi padre, recuerdo cuando mis hijos lo hacían a mí, y debemos hacer lo mismo, hermanos, cerca a Él, con nuestros ojos en Él, estamos seguros. Corramos a abrazar la pierna de nuestro Padre Celestial.
acuérdense del Señor. Bueno, vamos a seguir haciendo eso en este momento, acordándonos de nuestro Dios, celebrando la maravillosa obra que Jesús ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a tomar la Santa Cena en esta tarde, pues precisamente haciendo eso, haciendo memoria, recordando de lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tomamos esta copa? ¿Por qué comemos este pan? Bueno, es para recordar, ¿no? Es para acordarnos de lo que Dios ha hecho, ¿sí? Recordar que nuestro pecado nos separaba de Dios. Recordar que nos condenaba nuestro pecado a juicio eterno bajo la justa ira de Dios. Empezamos recordando eso. Eso era mi condición. Y probablemente en un grupo así hay algunos de ustedes que todavía están en esa condición, bajo la justa ira y condenación de Dios. Y observar la Santa Cena en esta tarde es un recordatorio para ti, es una invitación para ti, para que recuerdes y creas que Jesús dio su vida por ti, que murió en tu lugar, y para que hagas esa confesión de fe en Él, ¿sí? Porque en esta ordenanza es lo que estamos haciendo, ¿sí? Confesando, confiando nuevamente en Jesús. Recordamos la cruz, recordamos que Jesús tomó la muerte, Él tomó la condenación, Él tomó la ira que nosotros merecíamos, y recordamos y confiamos y confesamos nuevamente al tomar esos elementos que Jesús es el único que es suficiente para hacerme aceptable delante de Dios. Él es el único. Entonces, y hemos estado hablando de oposición, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Bueno, Él venció la mayor oposición que teníamos, que era nuestro pecado. Nuestro pecado nos oponía, nos resistía, nos condenaba, y Jesús venció nuestro pecado en la cruz. Todo eso es lo que vamos a celebrar en esta hora. Entonces, si tú has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, ven a esta mesa en esta tarde. Jesús te invita para que participes de Él y recuerdes lo que ha hecho por ti.